Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer un vestidito y una bandana para pijamosa. Este vestido lo vamos a hacer con un hilo de algodón de 6 hebras y un ganchillo de 2,5. Utilizaremos hilo color morado, rosa pastel y amarillo pastel. Si no has hecho el cuerpito base de pijamosa, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Comenzamos en color morado haciendo 34 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta dejando el primer punto sin tejer y a partir del segundo hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Seguimos con 8 puntos bajos y un aumento. Continuamos con 7 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos. Y al finalizar tendremos 37 puntos en total. Al finalizar subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Comenzamos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento. Ahora vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 3 veces. Ya hicimos 8 puntos bajos, ahora vamos a hacer un aumento. Vamos por la segunda secuencia. 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esta es nuestra segunda vez y vamos a hacerlo una vez más. 8 puntos bajos y un aumento. Ya hicimos los 8 puntos bajos, ahora hacemos el aumento y finalizamos con 5 puntos bajos que nos quedan. Al terminar tendremos 41 puntos en total. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 6 puntos bajos.
Luego hacemos 11 cadenitas al aire. En la base del tejido vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la 10 ingresamos y a partir de allí hacemos 11 puntos bajos. Volvemos a hacer 11 cadenitas al aire. En la base contamos 9 puntitos que vamos a dejar sin tejer. En el número 10 ingresamos y a partir de allí hacemos los 6 punticos bajos que nos quedan. Al terminar tendremos 45 puntos en total. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos solo puntos bajos de regreso. Al llegar a las cadenitas que hicimos al aire vamos a tomar solo las hebritas traseras. Luego volvemos a la base y tejemos como hacemos normalmente. Donde están las otras cadenitas al aire hacemos exactamente lo mismo. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos solo puntos bajos de vuelta. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 5 veces y al terminar tendremos 50 puntos en total. En las vueltas 7 y 8 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Para la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 10 veces y al finalizar tendremos 60 puntos en total. Ahora vamos a unir el final con el comienzo del tejido. Ingresamos el ganchillo en el último punto y hacemos un punto deslizado. Subimos con 2 cadenitas al aire y vamos a hacer en esta vuelta solo puntos altos tomando la hebrita trasera.
Tomamos solo la hebrita que se encuentra en la parte de atrás y hacemos solo puntos altos alrededor de la vuelta. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer esta vuelta de solo puntos altos, pero esta vez tomando las 2 hebras como hacemos normalmente. Cerramos con punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos en esta vuelta solo puntos altos tomando solo la hebra de la parte de atrás nuevamente, tomando solo hebra trasera. En la vuelta número 13 hacemos solo puntos altos tomando las 2 hebritas como hacemos normalmente. En la siguiente vuelta vamos a hacer el motivo final. Comenzamos subiendo con 4 cadenas. Ahora hacemos un punto alto tomando solo la hebra delantera, la que está más cercana hacia nosotros. De allí en adelante vamos a repetir esta secuencia. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto tomando solo la hebra delantera vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas al aire, en el mismo punto, asimismo tomando la hebra delantera, vamos a hacer otro punto alto. Ese sería el motivo. Ahora, tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer, en el siguiente punto, tomamos la hebra delantera y volvemos a hacer un punto alto, 2 cadenas al aire y un punto alto tomando siempre la hebra delantera. Repetimos, tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer, en el siguiente punto hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos, todo en el mismo punto y tomando la hebra delantera. Y así vamos a hacer alrededor de toda la vuelta. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado. Ahora vamos a subir con 3 cadenas que nos van a servir como una primera vareta o un primer punto alto. Tomamos lazada y en ese mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, 2 cadenas al aire, 2 puntos altos en el mismo espacio. En la parte de abajo nos ha quedado como un triángulo y un triángulo invertido. Vamos a trabajar solo en los triángulos. Tomo lazada y en el siguiente triángulo voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Todo en el mismo espacio. Y esto es lo que voy a repetir alrededor de la vuelta. Vamos a trabajar sobre estos espacios, los que son un triángulo y no el triángulo invertido. Vamos a repetir. En este siguiente triángulo hacemos un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Todo en el mismo triangulito.
Al finalizar cerramos con un puntito deslizado. Subimos con una cadena y vamos a hacer solo puntos bajos alrededor de esta vuelta. Comenzamos haciendo un punto bajo entre las varetas que se encuentran en la parte de abajo. Cuando llegamos al orificio grande, vamos a hacer 3 puntos en ese mismo punto. Y luego nos vamos con puntos bajos entre vareta y vareta. Serían 4 puntos y 3 puntos dentro del orificio donde tenemos el triangulito. Ahorita hicimos un punto bajo entre vareta y vareta. Este es el segundo, el tercero, el cuarto y llegamos al orificio. Allí adentro vamos a hacer 3 puntos bajos. Luego hacemos 4 puntos bajos entre varetas y varetas. 1, 2, 3 y 4. Llegamos al siguiente orificio y dentro de ese orificio hacemos 3 puntos bajos. Y seguimos así hasta finalizar la vuelta. Al finalizar hacemos un puntito deslizado, una cadenita al aire para asegurar, cortamos el hilo y escondemos. Estos motivos que hicimos en estas dos vueltas aquí abajo, las vamos a repetir en estas dos líneas, donde tenemos las hebritas delanteras. En estas líneas tejimos por las hebras traseras y nos quedaron las hebras delanteras para hacer los motivos de los otros colores. Vamos a hacer uno de color rosado, rosa pastel, y el otro de color amarillo claro o amarillo pastel. Ingresamos el color rosa por la parte de atrás del vestido. Vamos a comenzar haciendo 5 cadenas al aire y en el mismo punto hacemos una vareta o un punto alto. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, todo en el mismo punto. Tomamos lazada, dejamos un punto sin tejer y en el siguiente punto hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y así vamos a continuar alrededor de la vuelta. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, subimos con 3 cadenas que nos van a servir como nuestra primera vareta o nuestro primer punto alto. Luego hacemos en ese mismo punto otro punto alto, que sería el segundo, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Este es el motivo de esta vuelta. Tomamos lazada y vamos al siguiente. Hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. En el mismo punto que sería la parte de arriba del triángulo. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado, subimos con una cadena y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Aquí me toca un punto bajo entre vareta y vareta, luego 3 puntos bajos dentro del triangulito, dentro del orificio. Seguimos con 4 puntos bajos entre vareta y vareta.
3 puntos bajos dentro del orificio, 4 puntos bajos entre vareta y vareta, y así seguimos alrededor de la vuelta. Así nos van quedando los dos voladitos, y en la parte de arriba, en la otra línea que tenemos con puntos delanteros, esta. Allí vamos a hacer otro voladito, pero esta vez en color amarillo claro. Lo hacemos exactamente igual que este rosado claro. Y así nos quedaría. Ahora vamos a hacer un ojal para colocar el botón. Por esta línea. La de la parte derecha superior. Por allí vamos a ingresar con el hilo morado. Y subimos con 2 cadenas. Vamos a hacer entre punto y punto, puntos altos. Aquí hago el primer punto alto. En el siguiente vamos a hacer otro punto alto. Entre punto y punto vamos a estar trabajando. Para hacer el orificio del ojal voy a hacer 2 cadenitas al aire y dejo 2 espacios abajo donde van los puntos, donde irían los puntos. Esos 2 los dejo sin tejer, tomo lazada y en el siguiente continúo haciendo punto alto. Nos vamos hasta abajo con puntos altos, pero unos 3 puntitos antes de finalizar hacemos un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. En el último puntito, el punto deslizado, ya podemos cortar el hilo. Este sería el ojal de nuestro botón. Escondemos estos hilitos que nos han quedado y vamos a hacer un borde en color rosado. Comenzando en la parte superior izquierda. Por allí vamos a ingresar el hilo color rosa. Lo que vamos a repetir en este borde es una cadena al aire y en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena al aire y un punto deslizado. Cadena al aire y en el siguiente punto un punto deslizado.
Este borde lo vamos a hacer por toda la parte superior. Nos venimos hacia la izquierda y luego pasamos hacia abajo y finalizamos aquí. Luego hacemos el mismo borde alrededor de las mangas.
Colocamos el vestido para saber la posición exacta del botón. Y cosemos. Ahora vamos a hacer la bandana con sus rositas. Comenzamos en hilo color rosa haciendo 66 cadenas. Al finalizar, nos vamos al puntito número 1 y unimos con un punto deslizado. Subimos con una cadenita al aire y continuamos haciendo solo puntos bajos. Aquí vamos a tomar solo la hebra trasera de cada cadena. Haríamos 65 puntos bajos. En el último puntito de la vuelta no vamos a cerrar con color rosa, sino con color amarillo. Acomodamos para que nos quede derecho y hacemos la siguiente línea en color amarillo haciendo solo puntos bajos tomando la hebra trasera. En el último puntito de la vuelta no vamos a cerrar con color amarillo, sino con color rosa. Ingresamos al punto, sacamos el amarillo y cerramos con el color rosa que tenemos detrás. Y continuamos haciendo puntos bajos tomando hebra trasera, esta vez en color rosado. Así vamos a repetir hasta la vuelta número 5, intercambiando colores y haciendo solo puntos bajos tomando la hebra trasera. La vuelta número 6 nos corresponde en color amarillo y comenzamos haciendo 19 puntos bajos. Este sería el punto 19 y ahora vamos a subir con 10 cadenas al aire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la base vamos a contar 11 puntos y esos 11 puntos los vamos a dejar sin tejer. En el número 12 entramos y a partir de allí hacemos 7 puntos bajos, igual que venimos tejiendo tomando la hebra trasera. Volvemos a subir con 10 cadenitas al aire. En la base contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el número 12 vamos a ingresar haciendo puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Nos quedarían 18 puntos bajos por hacer, tomando hebra trasera y al finalizar tendremos 64 puntos en total. En el último punto cambiamos de color al rosado y nos vamos haciendo solo puntos bajos tomando solo hebra trasera.
Cuando llegamos a las cadenitas al aire, seguimos tejiendo tomando solo las hebritas de la parte de atrás. Al finalizar la vuelta ya podemos cortar los dos hilos. Vamos a esconder el color amarillo y con el color rosado y la agujita lanera vamos a hacer un cierre total. Entonces tenemos 5 vueltitas delante. Estas vueltitas, las 5 primeras, van en la parte de al frente. Aquí metemos las orejitas y 2 vueltitas en la parte de atrás. Para finalizar vamos a hacer las rositas. En color rosa comenzamos haciendo 32 cadenas. Luego vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto nos regresamos haciendo solo puntos bajos. Ahora vamos a hacer los pétalos. Vamos a dar vuelta al tejido, tomamos lazada, dejamos el primer punto sin tejer y en el segundo punto vamos a hacer 5 medios puntos altos. Este será el primer pétalo y vamos a hacer 3 pétalos de medios puntos altos y 11 pétalos de puntos altos. Al terminar los 5 medios puntos altos nos vamos al punto siguiente y hacemos un punto deslizado. Luego repetimos 2 veces más. En el siguiente punto, 5 medios puntos altos. En el siguiente punto, un puntito deslizado y ese es nuestro segundo pétalo. Tomamos lazada, en el siguiente punto hacemos 5 medios puntos altos. En el siguiente punto hacemos un puntito deslizado y ya hemos terminado los 3 primeros pétalos de medios puntos altos. Ahora tomamos lazada, vamos al siguiente punto y allí hacemos 5 puntos altos. 5 puntos altos en el mismo punto. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Ese sería el primer pétalo de puntos altos. Así vamos a continuar haciendo hasta el final de esta línea. Haciendo en un punto 5 puntos altos y en el siguiente punto un punto deslizado.
Por acá seguimos 5 puntos, deslizado, 5 puntos, deslizados, 5 puntos deslizados hasta finalizar. Acá ya lo hemos adelantado, hacemos el último puntito deslizado y podemos cortar el hilo dejando suficiente para acomodar la rosa y para coserla. Colocamos la agujita lanera y le damos la forma a la rosa. Los 3 pétalos pequeños que hicimos al inicio van a ir en la parte de adentro y comenzamos a enrollar así. Los 3 pétalos pequeñitos y alrededor van los grandes. Ya que tenemos la rosa acomodada, vamos a hacer unas puntaditas en la parte de atrás con la agujita lanera para fijarla. Así nos quedaría la rosita. Mi idea original era colocar una rosa de cada color en la parte de arriba de la bandana. Algo así con otra rosita de color amarillo. Sin embargo, al final decidí dejarla rosadita para el vestido y dejarla grande morada en la parte de arriba. Como estoy tejiendo con un hilo de 6 hebras, lo que hice fue dividir esas 6 hebras en 3 y 3 e hice otra rosa igual, pero quedó más pequeña porque utilicé solo las 3 hebras y un ganchillo de 2 milímetros. Finalmente hice el mismo borde que coloqué en el vestido, lo hice en la bandana pero en color amarillo. Recordemos que era una cadenita al aire y un punto deslizado. Repitiendo alrededor y recordando que la parte del frente es donde tenemos las 5 primeras vueltas. Este sería el resultado final del vestido de pijamosa. Coloqué las 2 rosas, el borde, la rosadita la puse en esta parte del vestido y ya está cosido por detrás el botón. Espero les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte que vamos a estar haciendo lindos proyectos de Halloween y Navidad. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo proyecto.